Buenas noches. En esta exposición analizaré el texto de Robert Buitrago, que fue publicado en el 2022 y se titula La perspectiva de formación política y militar de las FARC-EP como movimiento insurgente. En este artículo se reconstruye el proceso de formación interna de las FARC-EP y se muestra cómo se pasó de unas prácticas inicialmente informales a consolidarse como un sistema organizado de formación política y militar. Aunque el texto aborda principalmente la educación desde la organización, su contenido también puede analizarse desde unas perspectivas sociológicas específicas, ya que se permite observar cómo se construyen y cómo se transmiten diferentes ideologías, formas de autoridad, mecanismos de disciplina y determinadas formas de comportamiento. Para realizar este análisis se pueden relacionar tres perspectivas teóricas. La primera, la ideología y la lucha de clases en Karl Marx. La segunda, la dominación y la racionalización burocrática en Max Weber. Y la tercera, el poder disciplinario y el discurso en Michael Foucault. Primero, ideología y lucha de clases desde Karl Marx. En primer lugar, desde la perspectiva de Karl Marx, Buitrago señala que desde 1978 las FARC elaboraron y difundieron una cartilla ideológica destinada a orientar la formación de sus integrantes desde una perspectiva marxista-leninista. Este elemento permite entender que la formación de los integrantes no se limitaba a aspectos militares, sino que también existía un proceso de formación política cuyo propósito era transmitir una determinada interpretación de la realidad de la sociedad. Esto porque es importante, porque este grupo se constituyó como un grupo beligerante, es decir, ellos estaban dispuestos a luchar por el poder político dentro de nuestra sociedad colombiana, no se limitaba simplemente a un grupo armado. En este sentido, también podemos relacionarlo con el concepto de ideología. Podemos relacionarlo con el concepto de ideología y con la idea de lucha de clases planteada por Marx. La organización construía una interpretación de la sociedad basada en la oposición entre diferentes grupos sociales y en la crítica a lo que identificaba como un sistema educativo y burgués. El texto señala que para esta organización toda la educación o todo el sistema educativo colombiano estaba destinado a perpetuar esta diferencia entre las clases sociales, es decir, privilegiando una visión de la sociedad, del Estado y del país que favorecía ciertos intereses hegemónicos y contra los que ellos no, pues con los que ellos no se encontraban de acuerdo. La dominación y la racionalización desde Max Weber. En segundo lugar, podemos analizar el proceso desde la perspectiva de Max Weber. Uno de los aspectos que destaca Buitrago es la transformación progresiva de la formación interna. Inicialmente existían mecanismos relativamente informales, pero posteriormente estos fueron adquiriendo una estructura más organizada. Después de diferentes conferencias guerrilleras, que eran reuniones tipo asamblearias, se desarrollaron comisiones educativas, escuelas nacionales móviles y diferentes niveles de responsabilidad dentro de la organización. Desde estos conceptos, desde los conceptos de Weber, este proceso puede relacionarse con la racionalización burocrática debido a la existencia de reglas, funciones específicas, procedimientos y una estructura jerárquica que permitía organizar y regular diferentes actividades. Sin embargo, esta estructura no puede comprenderse únicamente desde la dominación legal y racional, también se pueden identificar elementos relacionados con la autoridad o la dominación carismática, por ejemplo, la que ejercía Pedro Marín o al estilo fijo, que era una figura que si bien no era una figura académica, sí tenía un protagonismo importante dentro de la organización por su participación en diferentes eventos militares que le habían permitido ganarse el respeto y la admiración de todos los guerrilleros. Eh, Este análisis permite observar que las formas de dominación pueden coexistir y pueden combinarse dentro de una misma estructura organizativa, porque aquí coexistían la dominación legal y racional con la dominación carismática ejercida por ciertos líderes que habían tenido un ejercicio destacado dentro de las filas guerrilleras. Tercero, poder disciplinario y discurso desde Michael Foucault. En tercer lugar, encontramos los planteamientos de Michael Foucault, particularmente relacionados con el poder disciplinario y el discurso. Uno de los elementos más significativos que señala Buitrago en el texto es que los combatientes debían llevar libros y elaborar resúmenes de sus lecturas, los cuales posteriormente eran revisados por la comandancia del bloque. Desde una perspectiva planteada por este autor, esta práctica puede entenderse como una forma de disciplina y una vigilancia cotidiana, debido a que implica un seguimiento constante de las actividades, del tiempo y de las prácticas individuales. También se encontraba la denominada hora cultural, donde se realizaban diferentes actividades de poesía, teatro, canto, y estas actividades contribuían a fortalecer la cohesión del grupo, pero también permiten reforzar determinadas conductas y valores dentro de la organización. A esto se suma la existencia de un discurso político oficial construido a través de los diferentes estatutos, de las cartillas, de las líneas políticas y de lo que ellos denominaban marcos u personas que estaban encargadas de impartir conocimientos a la tropa. Desde Foucault, esto permite analizar la relación entre el poder y el discurso, debido a que estos discursos contribuían a establecer determinados esquemas sobre aquello que podía ser pensado, expresado y aceptado dentro de la organización. Cuarto,
La relación entre estos autores, entre Marx, Weber y Foucault, al relacionar las tres perspectivas podemos observar que cada autor permite comprender una dimensión diferente del fenómeno. Marx permite analizar principalmente el contenido ideológico de la formación y la importancia que tenía la lucha de clases en la construcción de una determinada visión de la sociedad. Weber permite comprender la estructura organizativa, especialmente el proceso mediante el cual la formación fue adquiriendo mayor organización, jerarquía, reglas, funciones especializadas y bajo qué marcos de dominación podrían entenderse estas. Por su parte, Foucault permite analizar los mecanismos cotidianos de disciplina, vigilancia y producción de comportamientos, así como la importancia del discurso en la construcción de determinadas formas de pensamiento. De esta manera, las tres perspectivas se complementan. Marx permite comprender el contenido ideológico, Weber la estructura organizativa del grupo armado y Foucault las prácticas disciplinarias mediante las cuales ese contenido podía incorporarse a la vida cotidiana de sus integrantes. Como conclusión tenemos que el análisis del texto nos permite comprender el sistema de formación político y militar que se llevó a cabo dentro de las extintas FARC y que no puede entenderse únicamente como un proceso de instrucción o de adoctrinamiento. Se trataba de un proceso más amplio de formación de sujetos con determinada identidad política, disciplina, organización y una visión del mundo determinada. El análisis desde Weber, Marx y Foucault permiten identificar dimensiones de este proceso, la ideología, la organización, las formas de dominación, los mecanismos de disciplina y el discurso. Por esa razón, el análisis sociológico resulta importante para comprender fenómenos complejos como este, ya que permite observarlos desde diferentes perspectivas y reconocer que las relaciones de poder, las estructuras organizativas y las ideas que orientan los grupos sociales están estrechamente relacionadas. Muchísimas gracias.